dicen que con el ingeniero han visto, pero lo vamos a ver más rápido entonces. Entonces en el rendimiento nosotros tenemos que tenemos cualquier rendimiento es potencia cedida sobre potencia absorbida. Si lo queremos en forma porcentual, esa potencia cedida sobre esa potencia absorbida la multiplicamos por 100. Profe, creo que sería la 68, en la 68 empieza lo que es rendimiento. A ver, pasarlo para arriba. Ahí. Bien, entonces en el caso nuestro, esa potencia es P sub 2 sobre P sub 1 multiplicado por 100, que es lo que tenemos ahí arriba. ¿Qué es la potencia? En este caso son las potencias activas, ¿tá? De salida y de entrada. Y la potencia de entrada la podemos expresar como una suma de la potencia de salida, P sub 2, más las pérdidas en vacío, más las pérdidas en cobre, tomando las pérdidas en vacío como iguales a las pérdidas en el hierro, ¿sí? Entonces de esa forma el rendimiento porcentual nos va a quedar P sub 2 sobre P sub 2 más P sub 0 más las pérdidas en el cobre multiplicado por 100, que es eso que tienen ahí ustedes. Y de esa forma se pueden tomar variantes, ¿sí? Distintas variantes. En lugar de reemplazar P sub 1, puedo reemplazar P sub 2. Entonces P sub 2 va a ser P sub 1 menos la suma de las pérdidas sobre P sub 2 multiplicado por 100, que es la otra expresión que tienen ahí. Es. Y si hacemos la distributiva, ¿sí? Y trabajamos un poco, bueno, acá, perdón, esto es P sub 1, entonces les va a quedar 1 menos, ¿sí? La sumatoria de las pérdidas en el transformador dividido P sub 1 multiplicado por 100. Cada expresión tiene su interpretación, digamos, para no olvidar. Primero, que todo rendimiento es siempre menor que 1. Y que además es una cantidad adimensional, no tiene unidades, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en esta expresión se ve más claro, porque, claro, el denominador, evidentemente, siempre va a ser más grande que el numerador. Y en esta otra expresión se denotan bien lo que serían las pérdidas, ¿sí? Ahí también la cantidad del numerador es más chica, ¿sí? También es otra forma de interpretar lo mismo. Entonces, ese rendimiento, siempre menor que 1 o menor que el 100%, y adimensional, es lo que a nosotros nos interesa magnificar. Luego, yo les había anticipado esto de lo del factor de carga, lo vimos con el ensayo de cortocircuito. El transformador es una máquina, como todas las máquinas, que no siempre está cargada al 100%. Entonces aparece el factor de carga. Ese factor de carga es la relación entre la corriente con respecto a la nominal. Y si esa expresión yo la multiplico y divido por la tensión, bueno, acá que tengo, acá tengo la potencia aparente respecto de la potencia aparente nominal. Y esa es la otra expresión que tienen allí. Entonces, el rendimiento, que era P sub 2 sobre P sub 1, ahora la potencia activa también se puede escribir como S coseno de phi. ¿Está bien? Entonces aparece allí la potencia aparente. Entonces esto nos va a quedar como S coseno de phi
más dividido S con seno de phi más P sub 0 más las pérdidas en el cobre, multiplicado por 100. Y si nosotros expresamos la potencia de salida en función de la potencia aparente, bueno, la potencia de salida expresada en kilowatt será el factor de carga por la potencia aparente multiplicado por el coseno de phi. ¿Sí? Una potencia cualquiera P sub 2 se puede escribir como el factor de carga por Sn, ¿sí? Que es la potencia aparente. ¿Bien? La potencia aparente, esto es S. ¿Está bien? Es el S. Entonces, de esa forma, las pérdidas en el hierro son constantes. ¿Por qué? Y porque no dependen de la carga. ¿Está bien? No dependen de la corriente de carga. Las pérdidas en el hierro, no importa, esté en vacío o esté en carga el transformador, siempre van a valer lo mismo. ¿Está bien? De la tensión depende la... Depende de la tensión, exactamente, porque este ensayo, acuérdense, se hace a tensión nominal. En cambio, las pérdidas en cortocircuito, que eran iguales a I cuadrado de cortocircuito por RCC, la resistencia de todo el arrollamiento de cobre, del primario y del secundario, en uno solo, la I cuadrado CC va a ser el factor de carga por la corriente I. ¿Por qué? Porque el factor de carga, ¿qué era? Era la corriente respecto de la corriente nominal. Entonces la corriente es el factor de carga por la corriente nominal. Y la corriente nominal es la corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, yo puedo escribir acá por I nominal, por la ICC de cortocircuito al cuadrado, por eso aparece ahí, ¿ven? Multiplicado por la R de cortocircuito. Entonces, esto que tienen acá, el I cuadrado CC por la potencia de cortocircuito, va a ser la potencia de cortocircuito, ¿sí? El I cuadrado por R es la potencia de cortocircuito. Entonces, de esa nueva expresión surge esta, que es la que tenemos acá en función del factor de carga. Entonces, el rendimiento porcentual, que era Kc por Sn por el coseno de phi, sobre Kc por Sn coseno de phi, más las pérdidas en vacío, que son constantes, más el factor de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito. ¿Puede volver a explicar el último pedacito de este lado de la potencia de cortocircuito igual a la corriente de cortocircuito al cuadrado por la R de cortocircuito? ¿De dónde sale el factor de...? Sí. ¿Borro acá? Sí, ¿Sí se ve? Bueno. Entonces, la potencia, ¿sí?, de pérdidas en el cobre, perdón, yo las tengo como la I cuadrado por la RCC, ¿sí? Y la I cuadrado, el Kc, es la I sobre la I nominal. Entonces, la corriente I es el Kc por la I sub N. ¿Bien? O sea, esas serían las pérdidas en el cobre a cualquier valor de corriente. Entonces, si yo lo reemplazo, me va a quedar Kc cuadrado por la I nominal al cuadrado, que es la corriente de cortocircuito por RCC. Acuérdense que el ensayo de cortocircuito se hace a corriente nominal. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, todo esto que tengo acá pasa a ser, ¿qué cosa? La potencia de cortocircuito, que es lo que ustedes tienen. Entonces acá abajo la única diferencia es que PCC es igual a I cuadrado, pero esa no es la I de cortocircuito. Tiene mal el igual, porque Ahí un igual. Claro. ¿Qué macana me he mandado? el tiene multiplicado, tiene ahí donde dice potencia de cortocircuito, a ese igual no va. Ahí donde tiene el de ese igual no va. Ah, no, está bien, perdón. Sí, sí. Claro. No. Sería
Tendría que desarrollar otra vez. Perdón. Bueno, ahora es el dedo mío. Le podemos sacar el tiempo, ¿cierto? A ver. No lo quiero dar vuelta. Bueno, a ver. Pero vamos a salir de acá. Vamos a tener que salir de acá. Tengo que meterlo.